México es un lugar repleto de leyendas e historias espeluznantes. Al igual que en el resto de Latinoamérica, el terror es una parte fundamental de la cultura mexicana, y es por ello que también existen muchos sitios donde se cuentan relatos de esta índole. Prácticamente en cualquier ciudad o pueblo en el que te detengas, habrá alguien dispuesto a señalarte dónde están los sitios embrujados y también a contarte sus historias. Pero, ¿qué pasaría si el sitio que buscas es inaccesible? Quizás porque el acceso ha sido restringido, porque su ubicación es un misterio o porque tal vez el lugar realmente nunca existió. Hoy te vamos a presentar 7 lugares embrujados o aterradores de México que ya no puedes visitar. ¿Estás preparado? ¿Qué tal? Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Parque del Seguro Social. En la colonia Piedad Narvarte, sobre la avenida Cuauhtémoc y muy cerca del viaducto, se levanta uno de los centros comerciales más visitados de la Ciudad de México y con el que daremos inicio al video de hoy, el Parque Delta. Cada año, millones de personas lo recorren para comer, hacer sus compras o ir al cine. Pero pocos saben que antes de convertirse en un espacio de entretenimiento, este lugar albergó uno de los capítulos más oscuros en la historia de nuestro país. El terreno tiene una larga historia. Primero fue el Parque Franco-Inglés, después el Parque Delta y finalmente a partir de 1955 se convirtió en el Parque del Seguro Social, estadio emblemático del béisbol mexicano. Fue casa de equipos legendarios como los Diablos Rojos y los Tigres Capitalinos, al menos hasta su clausura en el año 2000. Pero más allá de los juegos, los hits y los jonrones, ese estadio quedó marcado por un evento mucho más devastador. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto magnitud 8.1 sacudió a la Ciudad de México. Cientos de edificios colapsaron y miles de personas se perdieron. Las morgues oficiales fueron rápidamente rebasadas por estos números y los hospitales más grandes quedaron en ruinas. Con una necesidad urgente de un espacio para concentrar a todos los fallecidos, entonces se tomó una decisión drástica: convertir este estadio en una morgue improvisada. Durante semanas, el césped del Parque del Seguro Social se llenó de carpas y ataúdes. Se colocaron miles de cuerpos divididos en 3 zonas: identificados, no identificados y restos humanos. Las familias llegaban con cubrebocas, recorriendo filas que parecían interminables de bolsas negras con la única esperanza de reconocer a algún ser querido. Las cajas eran construidas a mano, con tablas, tripleys y clavos, y el olor era insoportable. El estadio, alguna vez símbolo de la alegría y la pasión deportiva, se convirtió en el escenario más sombrío de este desastre, y con el paso del tiempo, esta herida nunca se cerró del todo. En el año 2000 se jugó un último partido, y poco después el estadio fue demolido y en su lugar se construyó el centro comercial Parque Delta, que abrió sus puertas en 2005. Desde entonces, en el nuevo recinto todavía se pueden ver algunas fotografías de beisbolistas y objetos deportivos a modo de homenaje, pero lo que una vez ocurrió ahí no se puede tapar tan fácil con vitrinas y promociones. Y es que, según numerosos testimonios, algo quedó atrapado en este terreno. Desde hace años, trabajadores y visitantes han reportado fenómenos paranormales en distintas áreas de este centro comercial. En los cines se ha visto a una mujer sentada en las butacas que al poco tiempo desaparece. En tiendas como Liverpool o Soriana se han escuchado risas burlonas, golpes sin una fuente aparente y juguetes que en algunos pasillos se activan solos cuando la tienda ya está cerrada. Algunos trabajadores incluso aseguran haber visto sombras que cruzan los pasillos, y hay quien también dice haber sido seguido por figuras vestidas con ropa antigua. Pero el lugar donde se concentra la mayor parte de estos fenómenos es el sótano, que actualmente funciona como un estacionamiento. Ahí, en plena madrugada, se han escuchado lamentos,
voces e incluso hay personas que aseguran haberse quedado encerradas en las bodegas sin una explicación aparente. Con el paso del tiempo, el relato ha ido cobrando fuerza. Hay una teoría que cuenta que las almas de quienes murieron en el terremoto realmente nunca abandonaron el lugar, que los cuerpos fueron trasladados, pero no las almas, no el dolor, y mucho menos la energía que se impregnó en cada rincón de ese estadio. Parque Delta entonces no es solamente un centro comercial, es un lugar que fue construido sobre el trauma colectivo de una ciudad. Un espacio donde, si bien hay bullicio de tiendas, también hay sonidos por la noche que podrían espantar incluso a la persona más valiente. Hoy tú puedes ir a visitar este lugar si así lo deseas, pero el sitio original, la morgue improvisada que se realizó en el 85, es un lugar que solamente queda en las oscuras memorias de los capitalinos de este país. La Isla Bermeja. De todos los puestos en este video, sin duda alguna este es uno de los más extraños. Y es que durante siglos los mapas la señalaban claramente, una pequeña isla al norte de la península de Yucatán, flotando sobre las aguas del Golfo de México. Se le conocía como la Isla Bermeja y su ubicación exacta era tan precisa como inquietante. 22 grados, 33 minutos de latitud norte, 91 grados, 22 minutos de longitud oeste. El problema es que si hoy viajas a ese punto exacto en el mar, no vas a encontrar nada, ni una roca, ni un banco de arena, solamente agua, el inmenso océano frente a ti. La historia de la Isla Bermeja parece salida de una novela de misterio político y geográfico. Aparecía en mapas desde el siglo XVI, mencionada en documentos españoles, portugueses e italianos. En la cartografía colonial se le reconocía como parte del territorio mexicano y su presencia fue constante durante más de 400 años. Incluso aparecía en libros oficiales editados por la Secretaría de Educación Pública y en mapas del gobierno mexicano hasta bien entrado el siglo XX. ¿Y entonces qué pasó? La desaparición de la isla se volvió urgente y polémica en la década de los 90, cuando México y Estados Unidos comenzaron negociaciones para delimitar sus fronteras marítimas en el Golfo. Si Bermeja seguía existiendo, México podía extender su soberanía sobre una vasta región conocida como el Hoyo de Dona, rica en petróleo y en minerales. Habría significado el acceso a más de 22,000 millones de barriles de crudo, pero justo cuando más se la necesitaba, la isla simplemente se desvaneció. En 1997, el gobierno mexicano envió al buque oceanográfico Onjuku para buscar la isla. No encontró nada. En 2009, la UNAM y la Marina realizaron otras 2 expediciones más, incluyendo al buque Justo Sierra, equipado con tecnología avanzada para investigación marina, pero el resultado fue el mismo. En el punto exacto donde la isla debería estar, solo había mar, con una profundidad de más de 1,400 metros. No había rastros, no había evidencia, solamente el eco de lo que alguna vez estuvo, o tal vez no. Y es que las explicaciones no tardaron en dividirse entre lo científico y lo conspirativo. Algunos expertos hablaron de un posible deslizamiento geológico que habría hundido la isla en algún momento del pasado. Otros culparon al cambio climático y la elevación del nivel del mar, pero también hay quienes aseguran que la CIA dinamitó la isla para impedir así que México reclamara el petróleo, borrándola del mapa con un operativo encubierto. La teoría más radical afirma que la isla fue borrada intencionalmente de la historia para beneficiar a Estados Unidos en las negociaciones del Tratado Clinton-Cedillo, firmado en el año 2000. La misma Isla Bermeja que aparecía en mapas desde 1570 de pronto desapareció de la cartografía oficial y con ella 4/5 partes del Hoyo de Dona. Hoy, si buscas Isla Bermeja en sitios como Google Maps, aparece como una zona marcada por un signo de interrogación perdida en medio del océano. Aunque algunos la llaman la Atlántida mexicana, otros simplemente creen que esta isla nunca existió y que simplemente se trató de un error cartográfico que se fue repitiendo. Pero lo cierto es que su desaparición, justo cuando México la necesitaba más, dejó un vacío tan profundo como esas aguas donde alguna vez seguramente estuvo flotando.
Y quizás lo más inquietante de todo esto es que incluso ahora sigue apareciendo en algunos mapas, por lo que la respuesta definitiva sobre si la Isla Bermeja fue real o no sigue quedando, incluso en la actualidad, todavía en el aire. Hospital Fantasma. En la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, se cuenta una de las leyendas urbanas más oscuras del estado. No se trata de una casa embrujada ni de una construcción abandonada en ruinas, sino de un lugar que, según muchos, todavía está en funcionamiento. Un hospital. Uno cuya ubicación exacta se ha ido perdiendo con el tiempo y a través de los rumores, alimentando la posibilidad de que este haya sido demolido o incluso reemplazado sin dejar ningún rastro. Pero las historias es lo más interesante que guarda este sitio. Este lugar es conocido como el Hospital Fantasma de Morelia y su leyenda ha sobrevivido gracias a los testimonios de pacientes, trabajadores e incluso visitantes que afirman haber vivido experiencias que simplemente escapan a toda lógica. Algunos señalan como origen el viejo hospital civil, construido en el año 1901 y demolido en los años 50. Otros creen que se trata de la torre médica que fue erigida en el sitio antiguo del Hospital Regional número 1 del IMSS y demolida tras permanecer en pie durante 4 décadas. De cualquiera de estos lugares se ha dicho que tras su desaparición, las almas de las personas que ahí perdieron la vida han permanecido atrapadas y que todavía en la actualidad rondan los pasillos de lo que queda de estos terrenos. Los fenómenos reportados son bastante perturbadores. Uno de los puntos más siniestros, de hecho, es el quirófano, donde testigos han afirmado escuchar gritos desgarradores que surgen aparentemente de la nada en plena madrugada. Hay pasos que resuenan en pasillos viejos y vacíos, y el sonido metálico de utensilios cayendo sin motivo es algo muy frecuente que algunos trabajadores han contado. Hay incluso quienes aseguran haber presenciado cómo una figura masculina de pronto iba caminando en un pasillo y atravesaba de pronto la pared, como si estuviera condenado a repetir los últimos momentos de su vida eternamente. Pero sin duda lo más aterrador ocurre dentro de la morgue. Ahí se escuchan suspiros, chirridos de camillas y puertas y hasta vidrios rompiéndose sin que nadie más esté presente. Es un ambiente pesado, como si algo vigilara desde las sombras. Hay quienes aseguran que incluso han percibido exhalaciones, como si los cadáveres ahí todavía conservaran aliento. Entre todos estos relatos hay uno más que resalta: la historia de la mujer del 8º piso. En la sala de terapia intensiva hay varios testigos que han reportado la aparición de una figura femenina con bata blanca. Esta camina despacio con dificultad, arrastrando los pies. Su piel se ve pálida, sus ojos vacíos y su silueta tan borrosa como fría. A su paso deja un rastro de sangre que minutos después desaparece por completo. Cuando alguien intenta seguirla, esta simplemente desaparece. Según se cuenta, el vigilante más antiguo de este hospital es quien dice que la mujer solía ser una paciente, la cual fue sometida a un trasplante de riñón que fracasó. Durante días ella sufrió dolores intensos, con la certeza de que no había esperanza, y una madrugada, sin que nadie lo notara, abrió una ventana del 8º piso y, sin poder soportar más tanto dolor, simplemente se lanzó al vacío. Desde entonces, dicen que su espíritu camina por terapia intensiva, buscando algo que ni siquiera el fin de su vida le pudo entregar: alivio. Hoy en día el edificio original quizás ya no existe. Puede haber sido sustituido por una clínica moderna o simplemente haber sido demolido. Pero muchos aseguran que los fenómenos continúan, que las luces siguen encendiéndose solas, que las puertas todavía se azotan y que en las ventanas más altas todavía se le puede ver a una mujer observando al vacío. Y es entonces cuando uno entiende por qué este lugar es conocido como el Hospital Fantasma, un lugar que puedes ir a buscar, pero que muy probablemente jamás vas a encontrar.
Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like, pues nos ayuda muchísimo a llegar a más público. Recuerda que también tenemos otros proyectos como Historias de Mundo Creepy, donde contamos relatos del público, Noctámbulos con casos de crimen real, y también nuestro canal de Creepypastas, donde actualizamos historias originales escritas por nosotros. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada del nuevo contenido. También tengo un aviso muy importante y breve que hacerles, y es que el próximo 27 de abril vamos a estar en la Ciudad de México como parte de la Fiesta del Libro y la Rosa, una feria de libro que va a estar en la sede de la UNAM en Ciudad Universitaria. Vamos a estar presentándonos a las 5 de la tarde en el foro La Clementina junto a Ismael Méndez de Leyenda Urbana MX y a Alejandra Martínez de la editorial Reverberante. Así que ahí pueden acompañarnos, tomarse una foto con nosotros, adquirir nuestros libros o el cómic y también llevarse como siempre su firma. Todo esto completamente gratis. Así que gente de la Ciudad de México, nos vemos muy pronto. La casa de la tía Toña. En una de las zonas más extensas de la Ciudad de México, la tercera sección del bosque de Chapultepec, se esconde una de las leyendas urbanas más aterradoras del país, la casa de la tía Toña. Lo más extraño es que su ubicación exacta, como muchas cosas dentro de la leyenda, sigue siendo un misterio incluso a día de hoy y objeto de debate también. La historia cuenta que una mujer, viuda de un comerciante adinerado, heredó una gran fortuna y una enorme casa ubicada en lo profundo del bosque. Sin hijos ni familia cercana, la mujer decidió abrir las puertas de su hogar a niños en situación de calle, con la intención de ofrecerles una mejor vida. Ella les daba comida, un lugar donde dormir, ropa limpia, y por eso los niños comenzaron a conocer a esta mujer como la tía Toña. Pero como ocurre en muchas leyendas, lo que empezó con buenas intenciones terminó en una terrible tragedia. Con el tiempo, los niños comenzaron a comportarse de forma hostil. Según algunas versiones, ellos robaban objetos valiosos de la casa, rompían cosas y no mostraban respeto por la mujer que les había dado un hogar. Su conducta se volvió incontrolable hasta el punto en el que la tía Toña no pudo soportarlo más. Y aquí hay otras dos versiones sobre la historia. En una, la mujer, en un ataque de ira y cegada por la rabia, comenzó a golpearlos hasta acabar con sus vidas. Después, cargó los cuerpos hasta un barranco cercano y los arrojó al río para intentar deshacerse de ellos. Sin embargo, abrumada por la culpa, más tarde se encerró en una habitación de la casa y ahí se quitó la vida. Lo más extraño es que, según algunos relatos, su cuerpo nunca fue encontrado. En la otra versión, la mujer tomó una decisión un tanto más silenciosa, pero también siniestra. Ella envenenó la comida que servía todos los días, y después de ingerirla, los niños terminaron sucumbiendo, y la tía Toña, atormentada por sus hechos, consumió el mismo alimento y perdió la vida junto a ellos. La leyenda sostiene que desde entonces su espíritu y el de los niños permanecen en este lugar. Muchos aseguran que si te acercas lo suficiente a este sitio, puedes escuchar lamentos infantiles, ruidos extraños o incluso ver una figura que te observa desde las ventanas. Pero la parte más inquietante de esta historia es que nadie puede señalar con certeza cuál es la verdadera casa. Hay quienes afirman que se trata del inmueble ubicado en el número 199 de la calle Cumbres de Acultzingo, en la colonia Lomas Altas. Esa casa ha estado en el centro de varias disputas legales durante décadas y en 2023 estuvo a punto de ser declarada Monumento Artístico de la Nación. Sin embargo, también existen otras dos propiedades en la barranca de Barrilaco, en Lomas de Chapultepec, que algunos señalan como la ubicación real de los hechos. Para complicar todo esto todavía más, hay testimonios que aseguran que la casa original, de hecho, ya fue demolida muchos años atrás y que en su lugar se construyó una residencia lujosa. Este conflicto ha hecho que incluso las autoridades se pronuncien, no para esclarecer la leyenda, sino para advertir del peligro que representa intentar llegar al lugar, pues en varias ocasiones hay jóvenes curiosos que han intentado encontrar la casa, cruzando puentes en mal estado o descendiendo por barrancos, y en un caso reportado, 23 estudiantes cayeron en un barranco de más de 30 metros de profundidad.
En 2009, 2 personas resultaron gravemente heridas al intentar acceder a esta zona y desde entonces las autoridades recomendaron no acercarse, no solamente por seguridad física, sino porque el acceso a cualquiera de estas propiedades representa además un delito de allanamiento de morada. La realidad es que no hay registros oficiales que respalden esta leyenda, no hay actas, denuncias ni pruebas, pero esta historia sigue muy viva. Tal vez porque todos conocemos el tipo de silencio que se respira en una casa antigua, abandonada, alejada del bullicio, tal vez porque lo desconocido siempre nos atrae, o tal vez porque hay sitios que incluso sin evidencia concreta logran quedarse en la memoria colectiva, lugares que ya no podemos visitar con certeza, pero que están ahí, en el imaginario colectivo, formando parte de la historia de este país. La Casa Mijangos. En una zona residencial aparentemente tranquila en Querétaro, una casa permanece deshabitada desde hace más de 3 décadas. No es una ruina y tampoco una propiedad en disputa legal. Es una vivienda que sigue ahí, en pie, tapiada y envuelta en leyendas. Simplemente porque nadie quiere vivir donde ocurrió uno de los crímenes más espeluznantes en la historia moderna de México. En la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos, una ex reina de belleza, madre de 3 hijos y profesora de religión, cometió un acto atroz. Durante un episodio psicótico provocado por un trastorno mental, Claudia brutalmente le quitó la vida a sus 3 hijos, de 6, 9 y 11 años. Según declaró, una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo, y ella aseguraba que Mazatlán, su ciudad natal, había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. También dijo que sus hijos se habían convertido en demonios enviados para separarla del padre Ramón, un sacerdote del que estaba enamorada y con quien, según sus propias palabras, mantenía una conexión telepática. El crimen duró aproximadamente 3 horas. La escena fue tan atroz que los peritos encontraron en cada rincón de la casa rastros de sangre, escaleras, pasillos, paredes e incluso el comedor. 3 cuchillos fueron utilizados en este ataque y uno de ellos quedó ensangrentado sobre la alfombra de la habitación de los pequeños. A la mañana siguiente, la mejor amiga de Claudia, Verónica Vázquez, acudió y encontró los cuerpos, llamando entonces a las autoridades. Claudia, en estado de shock, decía que sus hijos estaban dormidos y que debía ir a recogerlos a la escuela. Ella no parecía tener conciencia de lo que había hecho. El caso causó conmoción a nivel nacional. Mijangos fue declarada inimputable por padecer epilepsia del lóbulo temporal y trastorno esquizoafectivo. Pasó 30 años internada en la sección psiquiátrica del penal de Tepepan y fue liberada en 2019. Desde entonces, su paradero es completamente desconocido. Mientras tanto, la casa donde la tragedia ocurrió, ubicada en la calle Hacienda Végil número 408, en la colonia Jardines de la Hacienda, jamás volvió a ser habitada. Años después de los hechos, comenzaron a circular testimonios sobre lamentos y gritos que se escuchaban durante las madrugadas, sobre figuras infantiles que se asomaban por las ventanas y sobre sombras que recorrían los cuartos vacíos. Hay quienes aseguran que durante mucho tiempo, dentro del inmueble se realizaron rituales satánicos y, ante los constantes reportes de intrusión, las autoridades decidieron tapiar la casa por completo. Hoy, la casa sigue ahí, con las ventanas rotas, la fachada agrietada y una presencia que muchos consideran es maldita. Ya sea por su historia o por lo que se dice que todavía ocurre dentro, este sitio es considerado uno de los lugares más espeluznantes de todo el país, porque a diferencia de muchas leyendas urbanas que simplemente se basan en rumores, lo que sucedió aquí fue real, y el recuerdo del horror todavía sigue presente. Hospital La Castañeda. A principios del siglo XX, el entonces presidente Porfirio Díaz buscaba convertir a México en una nación moderna a los ojos del mundo. Como parte de los festejos por el centenario de la independencia, decidió inaugurar grandes obras de infraestructura que representaron este supuesto progreso del país. Una de ellas fue el Manicomio General La Castañeda, ubicado en los terrenos de una antigua hacienda pulquera al sur de la Ciudad de México, en el pueblo de Mixcoac.
El 1 de septiembre de 1910, acompañado de su esposa y algunos otros funcionarios de gobierno, Díaz inauguró el hospital psiquiátrico más ambicioso de su época. Con un estilo arquitectónico afrancesado inspirado en el Hospital Chanteron de París, la Castañeda fue pensada como un símbolo de avance científico, con capacidad para más de 1,200 pacientes, divididos en 24 pabellones y con instalaciones que incluían talleres, bibliotecas, enfermería, teatro, cine, áreas verdes y hasta programas de reinserción social mediante trabajo agrícola y actividades recreativas. Pero esta imagen pronto se iba a desmoronar. Con el paso del tiempo, la Castañeda dejó de ser un lugar de atención médica para convertirse en una institución donde se ocultaba todo lo que la sociedad no quería ver. Personas con epilepsia, enfermedades venéreas, retraso mental, adicciones o incluso mujeres rebeldes, homosexuales, prostitutas, niños abandonados y adultos mayores sin familia. Cualquiera que no encajara con lo que se consideraba normal podía terminar tras los muros de este palacio. Los pacientes eran entonces clasificados con términos como agitados, peligrosos, imbéciles o distinguidos, y eran recluidos en pabellones según su clase social, diagnóstico o padecimiento. En muchos casos, personas completamente sanas fueron internadas a la fuerza, condenadas al encierro por ser una vergüenza para sus familias o por simples prejuicios sociales. En sus casi 6 décadas de funcionamiento, la Castañeda llegó a albergar a más de 60,000 pacientes, y en esos años el lugar se convirtió en sinónimo de abandono, abuso y dolor. Con una administración deficiente y recursos cada vez más escasos, este lugar se fue deteriorando física y moralmente. Los tratamientos se volvieron más agresivos, había baños de agua helada, encierros prolongados en cuartos oscuros, terapias de electroshock, negligencia, golpes y demás. Con frecuencia, el hospital estaba tan saturado que muchos pacientes terminaban durmiendo en el suelo. Las condiciones, de hecho, eran tan precarias que incluso se llegó a racionar la comida y las enfermedades infecciosas se propagaban con facilidad entre los internos. El ambiente era simplemente inhumano. En 1968, poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el gobierno mexicano ejecutó la llamada Operación Castañeda, cerrando el hospital, reubicando a los pacientes y demoliendo por completo las instalaciones. Solamente una cosa se salvó: la fachada del edificio original, la cual fue comprada y trasladada piedra por piedra hasta un terreno en Amecameca, en Estado de México, donde todavía permanece. Donde antes estaba el manicomio, hoy hay unidades habitacionales como las Torres de Mixcoac, y los vecinos hoy en día aseguran que en las noches todavía se pueden escuchar lamentos, muebles arrastrándose, gritos inexplicables e incluso que es posible ver figuras que deambulan por los pasillos. Algunos dicen que son los ecos de los miles de pacientes que murieron ahí, condenados al olvido, y otros simplemente prefieren no hablar del tema. A más de medio siglo de su cierre, la Castañeda sigue siendo un símbolo de horror, un lugar que alguna vez fue llamado el Palacio de la Locura y que a día de hoy es imposible visitarlo, y aunque puedes ir a estas zonas, lo más seguro es que encuentres a personas que tal vez no tengan muchas ganas de hablar de todas las cosas extrañas que suceden ahí. La discoteca del diablo. Vamos a cerrar este video con una leyenda urbana tan extendida y persistente que resulta prácticamente imposible determinar cuál es su origen. Una historia que se ha contado desde hace décadas en diferentes partes del país y también en varios lugares en América Latina, y que siempre se presenta como un hecho real que ocurrió en un lugar específico cuya ubicación cambia dependiendo la versión. Algunos aseguran que todo esto ocurrió en León, Guanajuato, en el legendario club Mr. Green durante la Semana Santa de 1979, pero otros afirman que fue en la desaparecida Cyclones de Durango o en alguna discoteca sin nombre de Tepatitlán, en Jalisco. También se cuentan versiones idénticas en Tampico, Colima, Celaya, Guadalajara y hasta Monterrey, e incluso en países como Panamá, Colombia o Perú. Lo cierto es que no importa la ciudad ni el nombre del sitio, pues la historia siempre es la misma. Una noche, una joven, normalmente descrita como hermosa y rebelde, desobedeció a sus padres y asistió a una fiesta.
Ahí en la pista de baile conoció a un hombre muy atractivo, alto, elegante y con una sonrisa casi hipnótica. Él la invita a salir y en medio de la música, mientras están bailando, ella cae en una especie de trance. Pero entonces algo cambia. Hay versiones en las que él suplica que no mire hacia abajo y otras donde simplemente ella siente algo extraño. Sea como sea, en algún momento la joven mira a sus pies y descubre que estos no son humanos. El hombre con el que está bailando tiene pezuñas como de cabra. En ese instante el ambiente se torna sofocante. Un olor a azufre invade el sitio y las luces parpadean, y cuando regresan, él ya no está. Según algunas versiones, la chica cae en coma y en otras termina muriendo días después. Hay también versiones donde se dice que no aparece nadie en las grabaciones de las cámaras de seguridad, como si hubiera estado bailando sola todo el tiempo, y casi siempre se encuentra alguna señal inquietante, alguna huella ensangrentada, un mensaje escrito en un espejo o simplemente una sensación aterradora que se apodera de todos los que estuvieron ahí presentes. Esta historia ha sido contada tantas veces, con tantos escenarios distintos, que resulta imposible saber si hay un origen concreto. Quizás se trató de una leyenda que servía para advertir a los jóvenes sobre los peligros de la vida nocturna, o quizás una historia usada para infundir culpa religiosa. Pero también queda otra posibilidad de que realmente, como muchos creen, el diablo ha estado recorriendo varias ciudades, bailando con diferentes jóvenes en cada lugar y dejando los sitios completamente malditos. Hoy en día no hay forma de visitar el sitio original porque no hay uno solo, porque esta discoteca o el casino o el club donde el diablo se apareció y bailó podría estar en cualquier parte, o quizás está en todas al mismo tiempo. Cuéntanos, ¿qué te parecieron las historias detrás de estos lugares? Si fuera posible, ¿te atreverías a visitarlos? Déjanos saber todo en la caja de comentarios, pues estaremos encantados de leerte. Y si tienes más lugares similares o te gustaría que hiciéramos una versión de este tema en tu país, también haznos saber. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, en todos nuestros canales y podcasts, y no perderte así ninguno de los contenidos que tenemos listos para ti. Sin más que decir, me despido. Yo soy Maskedman. Nos vemos después.